Louis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y en la microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización, eliminar parte de los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo, que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. A través de experimentos refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos se le considera el pionero de la microbiología moderna, con lo que se inició la llamada Edad de Oro de la microbiología. Aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica, que condujo a innovaciones tan importantes como el desarrollo de las vacunas, de los antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas. Esta idea representa el inicio de la medicina científica, al demostrar que la enfermedad es algo visible, signos y síntomas de una causa que puede buscarse y eliminarse mediante un tratamiento específico. En el caso de las enfermedades infecciosas, se debe buscar el germen causante de cada enfermedad para hallar un modo de combatirlo. Hijo de Jean-Joseph Pasteur y de Jean-Étienne Roquy, Louis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, donde transcurrió su infancia. Era hijo de un contador y de joven no fue un estudiante prometedor en ciencias naturales. De hecho, si demostraba alguna actitud especial, era en el área artística de la pintura. Su primera ambición fue la de ser profesor del arte. En 1482, tras ser maestro en la Escuela Real de Besançon, obtuvo un título universitario de bachiller en ciencias matemáticas en Dijon, con calificación mediocre en química. Su padre lo mandó a la escuela normal con calificación superior de Madrid, pero allí no duró mucho tiempo, ya que regresó a su tierra natal. Al año siguiente retornó a París. En agosto de 1847 obtuvo el doctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias de París, con una tesis de físico-química titulada Búsquedas para la capacitación de saturación del ácido arsénico y estudios de fenómenos relativos a la polarización rotatoria de los líquidos. Tras pasar por la Escuela Normal Superior, se convirtió en profesor de física en el Liceo de Dijon, aunque su verdadero interés era ya la química. Entre 1487 y 1853 fue profesor en Dijon y luego en Estrasburgo, donde conoció a Marie Laurent,
la hija del rector de la universidad, con quien contrajo matrimonio en 1849. El matrimonio tuvo 5 hijos, pero solo sobrevivieron a la vida adulta 2 de ellos, Juan Bautista y María Luisa. Los otros fallecieron tempranamente afectados por el tifus. En 1854 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lynn. En 1857 desempeñó el cargo de director de estudios científicos en la Escuela Normal de París, cuyo laboratorio dirigió hasta 1867. En 1888 y hasta su muerte fue director del instituto que lleva su nombre. En 1800 algunos de sus contemporáneos, incluido el eminente químico alemán Justus von Liebig, insistían en que la fermentación era un proceso químico y no requería la intervención de ningún herbalismo. Con la ayuda de un microscopio, Pasteur descubrió que en realidad intervenían 2 organismos, 2 variedades de levadura, que eran la clave del proceso. Una producía alcohol y otro ácido láctico que agregaba el vino. Utilizó un nuevo método para eliminar microorganismos que pueden degradar el vino, la cerveza o la leche. Después de encerrar el líquido en cubas bien selladas a la temperatura de 44 grados centígrados durante corto tiempo, era la pasteurización. A pesar del rechazo inicial de la industria ante la idea de calentar el vino, un experimento controlado con lotes de vino y sin calentar demostró la efectividad del procedimiento. El proceso que actualmente garantiza la seguridad de muchos productos alimenticios del mundo. Demostró que la fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. De esta manera, Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban en el interior del caldo, refutando la generación espontánea, en teoría, y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Este principio científico, que fue la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular, significó un cambio conceptual sobre los seres humanos y el inicio de la microbiología moderna. Anunció sus resultados en una gran sala de la Sorbona en 1884 y tuvo todo un triunfo. Luego de resolver el problema de la industria vinícola, Pasteur fue contratado en 1865 por el gobierno francés para que ayudara a resolver la causa de una enfermedad de los gusanos de seda en el sur de Francia, la cual estaba arruinando la producción. Pasteur no sabía nada de gusanos de seda, sin embargo creía que su ignorancia significaba una ventaja, pues le permitía afrontar el problema sin prejuicios. Tras los éxitos obtenidos, confiaba
que el método científico sería la herramienta que esclarecería el problema ayudándole a encontrar una solución. Emprendió una investigación de ensayo y error durante 4 años y tras estudiar meticulosamente las enfermedades de gusano de seda, pudo comprender los mecanismos de contagio. Mediante el microscopio descubrió que realmente no tenía una enfermedad, sino 2, provenientes de sendos parásitos que afectaban a los gusanos en su etapa inicial y a las hojas de la morera con que se alimentaban, y diversas bacterias intestinales. Su diagnóstico fue drástico. Los huevos y hojas infectadas tenían que ser destruidos y reemplazados por otros nuevos. Mediante una rigurosa selección, pudo aislar un grupo sano y cuidó que no se contagiara. Pasteur sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó casi hemipléjico del lado izquierdo. En cuanto convaleció, publicó un libro en el que detallaba sus ensayos y descubrimientos, conocimientos que otros países no tardaron en aplicar. Ya entonces, la industria local de la seda recogía los frutos de su aporte y obtenía ganancias por primera vez en una década. Países como Australia e Italia imitaban su técnica de selección. El descubrimiento de la cura de la enfermedad de los gusanos de seda aumentó su fama y trajo su atención hacia el resto de las enfermedades contagiosas. La idea de que las enfermedades pueden ser transmitidas entre criaturas vivientes era evidente en las epidemias, como en el brote de cólera de 1884 en la calle Broad de Londres, que cobró la vida de 500 personas en un escaso radio de 200 metros. Mediante la interrogación de los infectados y el seguimiento epidemiológico del contagio, se logró identificar el origen del brote de una fuente pública. John Snow logró convencer a las autoridades de que cerrara el pozo y la epidemia cesó. No obstante, la idea de una enfermedad contagiosa no resultaba obvia para la población, pues chocaba con el pensamiento de la época. Las piezas que faltaba para dar coherencia a esta línea de pensamiento y resolver sus puntos débiles e inexplicables era descubrir qué era exactamente el transmisor de la enfermedad. En estas circunstancias, demostró experimentalmente y desarrolló una teoría de las enfermedades infecciosas, según la cual toda enfermedad infecciosa tiene su causa en un ente vivo microscópico, con capacidad para propagarse entre las personas, además de ser el causante de procesos químicos como la descomposición y la fermentación. Y su causa no provenía de adentro del cuerpo, debido a un desequilibrio de humores, como se creía tradicionalmente. Su teoría fue controvertida e impopular. Resultaba ridículo pensar que algo tan insignificantemente pequeño, hasta lo invisible, pudiera ocasionar la muerte de seres mucho más fuertes. Uno de los antiguos y famosos científicos fue el británico Joseph Lister, que desarrolló las ideas de Pasteur y las sistematizó
en 1865. Lister es considerado hoy el padre de la anticiencia moderna y realizó cambios radicales en el modo en que se realizaban las operaciones. Los doctores debían lavarse las manos y utilizar guantes. El instrumental quirúrgico debía esterilizarse justo antes de su usado. Había que limpiar las heridas con disoluciones para matar los microorganismos. Antes de Lister y Pasteur, pasar por el quirófano en muchos casos era una asistencia de gangrena y de muerte. El propio Pasteur, en 1871, sugirió que los hospitales militares que hirvieran el instrumental y los vendajes. Describió un horno llamado horno Pasteur, antecesor del autoclave, útil para esto. En 1885, un niño, Joseph Meister, fue mordido por un perro rabioso. Cuando la vacuna de Pasteur solo se había probado con unos cuantos perros, el niño iba a morir sin duda alguna cuando se desarrollase la enfermedad. Pero Pasteur no era médico, de modo que si lo trató con una vacuna sin probar suficientemente, podía acarrearle un problema legal. Sin embargo, tras consultar con sus colegas, el químico decidió vacunar al muchacho. El tratamiento tuvo un éxito absoluto. El niño se recuperó de las heridas y nunca desarrolló la rabia. Pasteur fue alabado como un héroe.